libro de Isaías 58, verso 12. Esta promesa, este verso contiene dos cosas. Contiene una promesa y también un mandamiento. Se conjuga la promesa de Dios y el mandamiento que Él tiene para nosotros en este tiempo. Este verso es tan moderno, es tan actual, que creo que nos va a orientar de lo que debemos de hacer en estos días. Isaías 58, verso 12. ¿Lo tiene? Dígame ya. ¿Sí? Isaías 58, verso 12. Si tiene su celular, póngalo en modo reunión o en modo unción, en modo palabra. Dice Isaías 58, verso 12: reconstruirás las ruinas antiguas, edificarás sobre los cimientos antiguos, te llamarán reparador de murallas destrozadas y restaurador de calles habitadas. Otra versión dice, de este mismo verso: y los tuyos reedificarán las ruinas antiguas, levantarás los cimientos de generaciones pasadas y te llamarán reparador de brechas, restaurador de calles donde habitar. Quiero que oremos. Padre, en el nombre de Jesús, hoy nos exponemos a tu palabra, que es la palabra que santifica, que nos vivifica. Gracias que por ella somos bendecidos en esta hora, en el nombre glorioso de Jesús. Amén. El título del mensaje es Llamados a reparar generaciones. Quiero que pongamos una especial atención a esta frase. Y serás llamado reparador de brechas. ¿Qué son las brechas? Las brechas pueden interpretarse como una grieta o abertura en los muros de protección que tenían las ciudades en el tiempo antiguo. Y esto podía provocar que el muro se derrumbara y quedaran expuestos ante el enemigo. En el sentido espiritual, mis queridos, las grietas o brechas son áreas en la vida de personas que están afectadas y que deben ser reparadas, es decir, hay que cerrarlos para que haya seguridad y protección. Hay personas que tienen brechas abiertas debido a su pecado, por la ignorancia de la palabra, por las maldiciones generacionales, y viven oprimidas y angustiadas por este hecho. El Señor revela muy claramente esto por medio del profeta Isaías 30, verso 13. Isaías 30, verso 13, cuando dice: ese pecado será para ustedes como una grieta que se extiende en la muralla, abultada y a punto de derribarse, cuya caída llega de repente en un instante. Repito, ese pecado será para ustedes como una grieta que se extiende en la muralla, abultada y a punto de derribarse, cuya caída llega de repente en un instante. Esta ha sido la causa, si usted puede asimilarlo en estos días, la causa del comportamiento irracional de la gente en estos días. Y se debe porque hay una brecha que se debe cubrir. Es una grieta de odio, de resentimiento, de falta de perdón. Es una brecha de injusticia. El daño de destrucción sobre nuestro país ha sido por causa de estas grietas de división en nuestra sociedad. El pecado es la brecha por la cual el enemigo tiene posibilidad de entrar para robar, matar y destruir. Pero el Señor Jesucristo ha dicho que Él vino a deshacer las obras del diablo. Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Ahora, cuando las grietas sean reparadas, es decir, que las paredes sean reconstruidas y las brechas sean cerradas, entonces, como dijo Nehemías, ya no estaremos más en desgracia. Es una desgracia lo que estamos viviendo en estos días. Es una desgracia ver cuánta violencia, cuánto saqueo, cuánto robo, cuánta anarquía se ha dado en nuestros días. Fíjese que el diablo intentará que la primera generación no logre transmitir la herencia espiritual a la segunda generación. El trabajo del diablo es desconectar, dividir, dejar una brecha de enemistad. Él levanta división entre la primera y segunda generación. Eso es lo que ha hecho en estos días. ¿Quiere ver una muestra de ello? Veamos en Jueces capítulo 2, verso 10. Ahí nos revela
de cómo se dio una situación tan llena de tragedia y sorprendente en los días de Josué. En Jueces capítulo 2, verso 10, esta es una muestra de lo que el enemigo hace cuando separa, cuando desconecta una generación de la otra. Dice Jueces 2:10, murió Josué y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Qué tremendo. ¿Cómo es posible? Estamos hablando del pueblo de Dios. Dice que muere Josué y muere toda esa generación junto con él. Y luego se levanta otra generación que no conoce a Dios ni la obra que Dios había hecho por Israel. Ignoraron que Dios los había libertado de la esclavitud. Ignoraron los hechos portentosos, que Dios abrió el mar rojo, que abrió el río Jordán. Ellos olvidaron que Dios había hecho llover del cielo maná y carne. Olvidaron. Eso es una desgracia. Lo que pasó aquí es que el diablo logró poner división entre la primera y la segunda generación. Se provocó una grieta de ignorancia, de desconocimiento. Y eso sucedió porque la generación de Josué falló. ¿En qué? En traspasar el legado de dar a conocer a Dios la próxima generación. Fallaron en transmitir, fallaron en impartir el conocimiento de Dios en su vida. Por eso, no por nada, el Señor dice que mi pueblo fue destruido. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento. ¿Pero conocimiento de qué? Conocimiento de la grandeza, de la voluntad, del propósito de Dios. El desconocimiento, la ignorancia es la mayor desgracia en la raza humana. Escuche esto. Una generación que no recibe la impartición del legado de sus padres se degenera y se corrompe. La palabra generación quiere decir que genera algo. Entonces, ¿generamos el bien o generamos el mal? Y cuando los padres fallamos en traspasar, en legar el conocimiento, el temor, el respeto de Dios, entonces esa generación se degenera y se corrompe. Tenemos que tener esta premisa y decir: yo y mi casa serviremos al Señor. Yo voy a unir mi generación con la generación de mis hijos. Tengo que decir: yo y mis hijos serviremos al Señor. Yo y mi descendencia serviremos al Señor. Yo y mi generación vamos a servir al Señor. Por eso lo último que Dios dice en Malaquías, capítulo 4, versos 5 y 6, para que no queden brechas abiertas, esto es lo último que el Señor dice en el Antiguo Testamento. Y se supone que lo último que se dice en un testamento es lo más importante, es lo más trascendental. Y aquí en Malaquías tenemos la respuesta de Dios para la maldición de la deshonra que se da en una generación de la otra. Malaquías 4, versos 5 y 6, dice la palabra del Señor: he aquí yo envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Diga: grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo hiera la tierra con maldición. Fíjese que el pasaje de Malaquías nos permite ver varias cosas. Ponga atención. En primer lugar, se nos anuncia algo que va a acontecer, y es la manifestación del día del Señor, que es grande y terrible. ¿Escuchamos bien? Es el día del Señor, no es el día del enemigo. No es que el diablo tiene el dominio sobre la creación. Es el día del Señor. Dice que es la manifestación del día del Señor. Este es el día del Señor, que es grande para los que temen su nombre y es terrible para los que no le obedecen. Este es un día glorioso, no es el día del enemigo. Nosotros, como hijos de Dios, no esperamos ver días malos. Eso es para los que no temen a Dios. Ellos esperan ver días malos, pero nosotros esperamos por lo mejor de Dios. Amén. Mis queridos, viene ese día en que la gloria postrera será mayor que la primera. Viene ese día en que el Señor va a derramar de su Espíritu Santo sobre toda carne. Y dice: los jóvenes verán visiones, los ancianos soñarán sueños, los siervos y siervas profetizarán. Viene ese día en que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido un corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Viene un día glorioso, viene un día de la manifestación del Espíritu Santo sobre la vida de la iglesia y sobre las ciudades. Viene ese día, no tenemos que esperar
ver días malos. Yo lo creo con todo mi corazón. Viene ese día en que Dios va a provocar cambios en nuestra ciudad. Amén. Viene ese día. En segundo lugar, dice que el Señor va a hacer volver. Antes de ese momento anunciado, Él hará volver. ¿Qué cosa? Dice el corazón de los padres a los hijos y el de los hijos a los padres. Y por último, la palabra nos alerta acerca de la urgencia de que esto sea hecho, que haga volver el corazón de los padres hacia los hijos, ya que a través de esta restauración se quitan las brechas y se detiene la maldición. Hay una maldición sobre las naciones, y es que se ha quebrado principios, es que hay iniquidades, es que hay grietas de generación en generación, de odio, de resentimiento. Y para que eso sea restaurado, para que se cierren las grietas, es necesario que los padres vuelvan su corazón hacia los hijos. Escuche bien, ¿por qué Elías fue el portador de este mensaje de restauración? ¿Por qué no lo fue Moisés? ¿Por qué no lo fue Abraham? ¿Por qué no lo fue Josué? ¿Por qué Dios dice que enviaría a Elías con este anuncio de volver el corazón de los padres y los hijos? ¿Por qué? Porque Elías fue el único profeta que logró transmitir una unción a su hijo espiritual Eliseo. Es decir, Elías fue el único que transmitió la doble unción a Eliseo, que representaba a la próxima generación. Escuche esto, nuestro llamado de conectar generaciones es la mayor misión que tenemos ahora los padres. ¿Cuántos padres hay aquí? Su mayor desafío, su mayor misión es que usted conecte su corazón con sus hijos, es conectar su corazón con las bendiciones de Dios para sus hijos. Nuestro llamado es conectar a los hijos con el llamado de Dios. Debemos conectarlos con su llamado, debemos conectarlos con la bendición de Dios. Debemos conectar a nuestros hijos con la palabra de Dios. Debemos conectarlos con sus principios. Debemos conectarlos con el propósito eterno que Dios tiene para ellos. La mayor responsabilidad recae sobre nosotros los padres. ¿Por qué? Porque los padres contienen herencia. Porque portamos el legado para bendecir a nuestros hijos. Nosotros los padres tenemos el mayor de los privilegios. Y el privilegio es de bendecir a nuestros hijos. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante? Porque la primera generación determina la reacción de la segunda. O sea, como nosotros leguemos la bendición de Dios en su vida, eso va a afectar positivamente sus corazones. Estamos llamados a reparar las brechas para transmitir la herencia a las próximas generaciones. Estamos llamados a conectar generaciones. Entonces, donde hubo enemistad, tú pondrás reconciliación. Donde hubo ofensas, tú ofrecerás perdón. Donde hubo maldición, tú serás bendición. La manera de transferir a la próxima generación es a través de la ley de impartición. Diga, impartición. ¿Cuántos de nosotros sabemos que tenemos algo de Dios que impartir a esta generación? Tú tienes algo de Dios que le pertenece a la creación. Por eso es que cuando Pedro iba pasando, dice que el cojo estiró su mano para recibir algo de él. Y Pedro, fijando en él los ojos, le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Levántate y anda. Y ese paralítico saltó y anduvo. Tenemos algo que necesitan los demás. Todo el mundo necesita lo que tú tienes. Yo tengo algo de Dios que le pertenece a mis hijos. Yo tengo algo de Dios que le pertenece a ustedes. Ustedes tienen algo de Dios que le pertenece a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Tienes que creer eso con todo tu corazón. Amén. Y para eso necesitas liberar lo que Dios te ha dado. La impartición es la habilidad de transferir virtud de una persona a otra. Es la habilidad de dar a otros lo que tienes de Dios. La pregunta es: ¿qué tienes de Dios? ¿Qué has recibido de Dios? ¿Habrá algo de Dios en tu corazón, en tu vida? ¿Será que has recibido una impartición de su gracia, de su verdad, del conocimiento de su gloria? ¿Qué es lo que tienes que dar? ¿Qué es lo que los otros necesitan de ti? Porque tienes la virtud dentro tuyo. Fíjate, mis queridos, que el Señor nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué? Para hacer la paz mediante su cruz. Y lo hizo para que nosotros anunciemos las virtudes de nuestro Señor Jesucristo.
Tú portas una grandeza, portas una riqueza, portas una herencia para legarlo a tus próximas generaciones. La atención del cielo y de la tierra está puesta sobre los hijos de Dios. Toda la atención está puesta sobre ti, está puesta sobre mí, los hijos de Dios. Está puesta sobre los que portan bendición. Toda la creación aguarda por usted y por mí, porque somos nosotros que tenemos algo que a ellos les pertenece y no podemos fallar en dárselo. Nosotros los que estuvimos abatidos, quebrantados de corazón, nosotros que estuvimos cautivos, presos, enlutados y afligidos, nosotros que nuestros corazones fueron vendados y hemos oído las buenas nuevas, nosotros somos los llamados a reedificar las ruinas antiguas, a levantar los asolamientos primeros y restaurar las ciudades arruinadas, a quitar los escombros de muchas generaciones. Somos nosotros los que portamos ese tipo de restauración para esta humanidad. Amén. Nosotros que estuvimos afligidos y se nos dio gloria en lugar de ceniza, alegría en lugar de espíritu angustiado, ahora podemos ser llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria de su nombre. Somos luz y sal en esta tierra. Somos los que portamos la grandeza de Dios. Nosotros somos llamados a quitar el reproche y el oprobio de nuestra nación, como lo hizo David en sus días. Fíjese que cuando David fue al campamento de los israelitas, una de las cosas que dijo fue: ¿no habrá quien quite el reproche sobre Israel? ¿No habrá quien quite el oprobio, la vergüenza, las maldiciones que Goliat está profiriendo? Entonces dijo: no hay quien, yo lo haré. Y sabes, él venció a Goliat y en un día quitó el reproche sobre su nación. En un día quitó la violencia, quitó las maldiciones. En un día quitó el escarnio y el oprobio que se había generado por cuanto Goliat estaba maldiciendo. Goliat significa el conmovedor, y todos estaban conmovidos, estaban intimidados por las maldiciones de Goliat. Mis queridos, nuestro Señor Jesucristo expuso su preciosa vida en la cruz. Él vino a ser un reparador de brechas. Él vino a quitar el reproche sobre las generaciones pasadas, presentes y futuras. Él vino a cubrir la gigantesca brecha que ocasionó el pecado de la raza en la humanidad. Escuche esto: por 40 días estuvo vociferando y maldiciendo Goliat, trayendo reproches sobre Israel. Goliat decía: elijan a uno que venga contra mí. Esa es la estrategia del diablo. Elijan a uno, los dividió, los parceló. Él dividió una generación con otra generación, así que todos se miraban y nadie quería enfrentar a Goliat. Él dijo: elijan a uno. Dividió. Lo que el diablo hace es que divide, mientras que el Señor conecta a una generación con la otra. Elijan a uno. Y ahí salió David, hasta que lo escuchó David y la historia cambió en un día. Escúchame. Por 40 días Goliat estuvo vociferando y maldiciendo, trayendo reproches sobre Israel. Pero por 4000 años el diablo estuvo vociferando y maldiciendo a la raza humana. Por 4000 años trayendo vergüenza y oprobio sobre las naciones de la tierra. ¿Hasta qué? Hasta que lo escuchó Jesús, el Hijo de David. Y Dios empacó en una semilla la vida de Cristo en el vientre de María. Y ese Jesús, Hijo de David, en un día quitó la vergüenza, el oprobio sobre toda la raza humana. En un día cambió las maldiciones en bendiciones. En un día cambió las enfermedades por salud. En un día cambió la pobreza por riquezas. En un día Jesucristo vino y nos liberó. Él cambió la historia de la humanidad en un antes y un después. En un día. En un día. Él conectó el cielo con la tierra. Jesús, el Hijo de Dios en la cruz, conectó el cielo con la tierra. Conectó su gracia y su favor sobre tu vida y tu generación. Conectó el cielo con la tierra. Porque aquí en la tierra se santifica su nombre como lo es santificado en el cielo. Él conectó el cielo con la tierra para que aquí en la tierra se establezca su reino como está establecido en los cielos. Conectó el cielo con la tierra para que aquí en la tierra se haga su voluntad como se hace en los cielos. Bendito sea su nombre. Amén. Así que si en los cielos no hay injusticia, es ilegal que aquí en la tierra haya injusticia.
Si en los cielos no hay anarquía, no hay violencia, entonces es ilegal que aquí en la tierra lo haya. Por eso que tenemos que quitar el reproche, tenemos que cubrir esas grietas de división, de enemistad, de pecado y iniquidad que hay en la vida de los hombres. Él vino a conectarte con el cielo, para que vivas como se vive en el cielo, para que pase la bendición a tus generaciones. Amén. Tienes que en fe decir: Señor, yo lo voy a recobrar todo. Señor, voy a recobrar mi paz. Voy a recobrar a mis hijos para tu gloria. Ellos no nos han sido dados para vivir en el mundo, ellos han sido dados para vivir en el altar. Voy a recobrar mi finanza, voy a recobrar mi salud, voy a recobrar el gozo, voy a recobrar la fortaleza. Porque tú cubriste la brecha hace más de 2000 años atrás. Y hoy quieres que yo tenga vida y vida en abundancia. El Señor en Ezequiel capítulo 22 verso 30 dice algo interesante. Creo que algunos de ustedes los conocen, los que sabemos Biblia. Ezequiel 22 verso 30. Y el Señor dice: busqué entre ellos alguno que levantara un muro y se pusiera en pie en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruya. El Señor está buscando a los reparadores de generaciones, aquellos que nos ponemos entre el cielo y la tierra, aquellos que estamos en una doble unción, aquellos que actuamos en la doble unción como reyes y sacerdotes, la unción para ministrar el corazón de Dios, pero como reyes también para restaurar la tierra y sus generaciones. Cuando Dios dice: busqué entre ellos alguno que se levantara en un muro y se pusiera en pie en la brecha, es como que está diciendo: no habrá quien quite el reproche sobre esta generación. Es como que Dios está diciendo: no habrá quien restaure la ciudad asolada. ¿Cuántos hemos sido testigos de lo que estaba pasando en nuestra nación? Es una desgracia. Pero ¿quiénes van a traer restauración sobre la nación, sobre las generaciones? Es usted y soy yo. Dios no espera, ni la creación espera por los políticos, ni por los ecologistas, ni por los religiosos. La creación toda está esperando por usted y por mí. No hay quien quite los escombros de las generaciones. Este es un tiempo que vamos a tener que hacer como hizo Aarón, por orden de Moisés. ¿Se recuerda? Cuando el pueblo se había rebelado contra Dios y había comenzado la mortandad. Y Aarón tuvo que salir corriendo con el incensario en sus manos para que se detuviera la mortandad. Hay una urgencia de interceder, de clamar, de tener una voz evangelística, de tener una voz profética en medio de nuestra nación. Es necesario detener la mortandad, la iniquidad, la anarquía, la violencia sobre nuestras naciones. Y eso lo vamos a lograr cuando seamos un pueblo que interceda, un pueblo que gima. Hay una pregunta de parte de Dios que hace en Isaías. Dice: ¿podrá nacer una nación de una vez? En otras palabras, ¿nacerá una nación de la noche a la mañana? ¿Podrá Chile convertirse de la noche a la mañana? ¿Podrán las naciones volverse a Dios de una vez? La respuesta que Dios da es sí, sí. Por cuanto mi pueblo estuvo con dolores de parto, dice, ha dado a luz sus hijos. Eso se da cuando hay un pueblo que ha levantado un altar de adoración, de intercesión. Cuando es un pueblo que cumple su asignación divina. Cuando es un pueblo que tiene una voz evangelística. Cuando es un pueblo que clama a Dios por el perdón de los pecados de la tierra. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y se arrepintieren de sus malos caminos, y me buscaren y oraren, entonces, ¿qué dice Dios? Yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y mis ojos estarán atentos en este lugar, y mis oídos a sus oraciones. Esa es la promesa del Señor. ¿Cuántos creen eso? Amén. Hoy necesitamos cortar el reproche sobre nuestra nación, sobre nuestra generación. Hoy necesitamos quitar el oprobio, la vergüenza por el comportamiento de la gente en estos días. Fíjese lo que el Señor dice en Daniel capítulo 4, verso 17. Daniel 4, verso 17. Fíjese que este verso en el original dice algo tremendo. Dice: la sentencia es por decreto del cielo y la orden es por decisión de los santos. Hay palabras decretadas sobre nuestra nación. Hay palabras proféticas dadas sobre nuestra nación y sobre otras naciones.
Pero eso no va a suceder si nosotros no le damos efecto a esas palabras, si no comenzamos a clamar para que suceda lo que Dios quiere que suceda. Cuando intercedemos, tenemos que saber que la intercesión significa que suceda lo que Dios quiere que suceda, que ocurra lo que Dios quiere que ocurra. Tenemos que decir: Señor, tú dijiste, tú hablaste, traer las promesas de Dios a nuestro tiempo y comenzar a clamar, a interceder para que suceda lo que Dios quiere que suceda en nuestra nación. En otras palabras, Dios espera que tú y yo levantemos nuestra voz para que se haga justicia. Tú y yo somos la autoridad sobre esta tierra para que se desaten las bendiciones. Todo lo que tenemos aquí en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatemos aquí en la tierra será desatado en los cielos. Tenemos la autoridad de Dios para hollar serpientes y escorpiones. Las armas de nuestra milicia no son carnales. Dice que son poderosas en Dios para destruir fortalezas, para derribar argumentos, para llevar toda altivez y todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Todo lo torcido tiene que enderezarse, toda injusticia tiene que hacerse a un lado, porque nosotros estamos aquí, los hijos de Dios, y todo lo que pisare la planta de nuestros pies, dice el Señor que será nuestro. Amén. Bendito sea su nombre. Necesitamos legislar en los ámbitos de los cielos para atraer la voluntad de Dios aquí en la tierra. Tú y yo somos la verdadera autoridad que Dios reconoce. Hay decretos divinos que son más poderosos que cualquier argumento de ideología que se quiera instaurar en la ley de nuestra nación. Los cielos y la tierra pueden pasar. Los cielos y la tierra pueden desvanecerse. Los cielos y la tierra pueden dejar de existir. Pero el Señor dice: mi palabra no pasará. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía. Así como desciende la lluvia y la nieve del cielo y no vuelve allá, sino que dice provoca todo aquello por lo cual le fue enviada. Así será mi palabra. La palabra de Dios es poderosa. Hay decretos divinos soltados por la boca de Dios. Es por eso que nosotros tenemos que comenzar a decir lo que Dios quiere que digamos, a hablar posibilidades, a hablar fe y comenzar a llamar las cosas que no son como si fuesen. Tenemos que comenzar a ver con los ojos del Espíritu, con los ojos de la fe, porque la fe no mira lo que se ve, la fe mira lo que no se ve. Es posible que nada esté ocurriendo naturalmente, pero todo está sucediendo. Tienes que creer que algo glorioso viene, que lo mejor está por venir, que los mejores días de nuestra vida no han quedado atrás, están delante nuestro. Tienes que abrir los ojos del Espíritu y ver que Dios está obrando de una forma poderosa. Amén. Por eso el Señor dice en Isaías 40, versos 9 y 10. Estoy llegando al término del mensaje. Tenemos que tener una voz de legislar aquí en la tierra, una voz de autoridad. Por eso el Señor dice en Isaías 40, versos 9 y 10, dice: súbete a un monte alto, oh Sión, portadora de ¿qué? De buenas nuevas. Levanta con fuerza tu voz, oh Jerusalén, portadora de buenas nuevas. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá: aquí está vuestro Dios. He aquí el Señor, Dios vendrá con poder, y su brazo gobernará por él. Bendito sea su nombre. Tiene que levantarse. Yo creo que viene un don evangelístico sobre la vida de la iglesia, en que vamos a inseminar nuestras ciudades, nuestras naciones con voz profética, con las buenas nuevas de salvación. Escúchame. Hay un Salmo 11, que dice: si los fundamentos fueren destruidos, ¿qué ha de hacer el justo? Si las leyes fueran quitadas, porque iniquidad es anarquía. Es gente que no respeta los mandamientos de Dios, los principios, los valores del reino. Y el Salmo 11 dice: si los fundamentos, los cimientos de verdad, del bien común, fueren deshechos, fueren arrancados, ¿qué ha de hacer el justo? Este salmo no es un salmo deprimente, porque el Señor contesta diciendo: el Señor está en su santo templo y el Señor manifestará con poder su juicio. O sea, eso significa que podemos hacer mucho. En estos días, cuando estamos viendo que la ley está siendo borrada en el corazón y en las mentes de las personas, podemos hacer mucho. Podemos predicar las buenas nuevas del Evangelio. Podemos establecer su voluntad en esta tierra. Podemos ganar discípulos para Jesucristo. Podemos predicar a tiempo y fuera de tiempo.
porque hay quien al presente detiene toda esta obra de iniquidad, y es la ley dada por Dios en el corazón de los hombres. Entonces sí hay esperanza, sí hay futuro para nuestra nación, sí hay una verdad establecida en nuestros corazones que podemos transmitir a las próximas generaciones. Es tiempo que la iglesia comience a legislar en los cielos, trayendo la corte del cielo para declarar la voluntad en la tierra. Como lo es en el cielo, así también sea en la tierra. Jesús enseñó que santifiquemos su nombre para que su reino venga. Santificado sea su nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad. Pero cuando dice santificado sea su nombre, se repite la misma frase, como lo es en los cielos, aquí también en la tierra. Nosotros como hijos de Dios necesitamos levantar un altar de adoración, un altar de intercesión. Así como se adoran los cielos, así como se santifican los cielos el nombre del Señor, así también debemos santificarlo aquí en la tierra. Que venga su reino, como está establecido en los cielos, así también sea en esta tierra, sea en las naciones. Y así como se hace su voluntad en los cielos, así también se haga su voluntad aquí en la tierra. Pero escúcheme bien, el reino de Dios no vendrá sin que antes santifiquemos el nombre del Señor. Santificado sea tu nombre, venga tu reino. El reino de Dios, el gobierno de Dios se manifiesta sobre la vida de las personas cuando santificamos su nombre, cuando adoramos su nombre, cuando levantamos un altar de adoración, cuando se restaura el tabernáculo de David para que el resto de los hombres busque a Dios. Y cuando viene su reino, porque lo hemos santificado, entonces se puede hacer su voluntad, no antes. Necesitamos que su voluntad sea hecha aquí en la tierra, como se hace en los cielos. Pero para eso tiene que venir el reino de Dios a nuestras vidas, a nuestros corazones, en la vida de la iglesia. Tenemos que llegar a declarar y decir: mi generación no será maldecida. Tendremos la bendición de Dios. Mis hijos y los hijos de mis hijos serán bendecidos por Dios. Y los hijos por nacer tendrán la bendición de Dios. ¿Sabe por qué? Si bien es cierto que la maldición, ¿hasta qué generación es? Hasta la tercera y cuarta generación. Pero la bendición de Dios es mucho más poderosa, porque la bendición de Dios es hasta 1000 generaciones. Por lo tanto, tú tienes que saber que lo que tú estás legando a tus futuras generaciones, eso va a trascender. Vas a dejar un legado de la palabra, del bien, de la honra a Dios, y eso va a traspasar generaciones. ¿Cuántos quieren decir: Señor, puedes dejar de buscar a los reparadores de brechas, porque aquí estoy yo para responder a la voz de tu llamado? Cuando el Señor dijo: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros allí en el cielo?, Jesús dijo: heme aquí, envíame a mí, para reparar las brechas que estaban abiertas, para restaurar a la raza humana. Él dijo: heme aquí, envíame a mí. Hoy el Señor está también preguntándonos: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá y reparará las ciudades asoladas? ¿Quién quitará los escombros de las generaciones? ¿Quién va a quitar el reproche que se ha causado por causa de la vergüenza, de la violencia en medio de la sociedad? ¿Quién lo hará? ¿Vas a decir: heme aquí, Señor, envíame a mí? Estoy dispuesto para cubrir, para ponerme en favor de la tierra, para que no sea destruida por el enemigo. Hoy tenemos la posibilidad de responder al Rey. Amén. Si tú te has identificado con este mensaje, si tú dices: Señor, yo voy a legar a mis próximas generaciones la bendición que tú me has dado, yo voy a transmitir a ellos, voy a impartirme a ellos con la bendición que tú me has dado, entonces póngase de pie y vamos a orar. Usted tiene que decir como David: no moriré, sino que viviré para contemplar tus maravillas en mis generaciones. La Biblia dice que David fue fiel a su generación. Él fue fiel porque él cubrió un reproche, cubrió una grieta, una brecha dejada por causa de las maldiciones que estaban en sus días. Si fallamos en darle el legado a las generaciones presentes, entonces ellos van a degenerarse. Escuche, Dios nos da paz para nuestro pasado, pero también nos da gracia para nuestro presente. Y Él nos provee gloria para nuestro futuro, porque en su vida se conjugó los pecados pasados, presente y futuro.
Así que usted tiene un destino con sentido de gloria. Quiero que levante sus manos porque voy a hacer una declaración de la palabra del Señor. Levante sus manos y únase a mí en esta oración de los decretos de Dios sobre nuestra nación. En el nombre de Jesús declaro que lo mejor está por venir a nuestras generaciones. Lo mejor está por venir para nuestras casas, para nuestra familia y esta nación. Declaro que se cubre toda brecha de pecado y de enemistad, de odio y resentimiento en esta generación. Quiero que repita después de mí. Se quita la maldición, el reproche, el oprobio sobre mi casa, sobre mi familia, sobre esta nación, porque el Señor está volviendo el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. Declaro en el nombre de Jesucristo que se levanta la iglesia del Señor con una unción evangelística, un don para anunciar en esta ciudad y en esta nación la buena nueva del Evangelio del Reino. Y estas son las buenas nuevas. El Señor dará a sus redimidos gloria en vez de cenizas, aceite de alegría en vez de luto, vestido de alabanza en vez de espíritu triste. Nosotros seremos llamados roble de justicia y plantío del Señor. A nosotros se nos llamará sacerdotes del Señor y siervos de nuestro Dios. Nosotros disfrutaremos las riquezas de las naciones y gozaremos de la riqueza de ellos. Diga, en vez de doble vergüenza y deshonra que sufríamos, recibiremos doble porción en nuestro país. Su alegría será eterna, porque así como crecen las plantas en la tierra y brotan las semillas en un jardín, así el Señor, Dios hará brotar justicia salvadora y alabanza delante de todas las naciones. En aquel día, diga, en este día, toda la tierra cantará esta canción. Nuestra ciudad, nuestra nación es fuerte. Estamos rodeados por las murallas de salvación de Dios. Se abren las puertas a todos los que son justos, a todos los que son fieles, porque tú, Señor, guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos, a los que confían siempre en el Señor, porque el Señor Dios es la roca eterna de salvación. Aleluya. Démosle un fuerte aplauso al Señor.